Así que, veamos qué pasa con el Consejo Matemático Galáctico. No se limitan a resolver ecuaciones. Para nada. Eso sería demasiado simple. Se comunican con ellas. Celebran ceremonias en su honor. Construyen templos enteros en torno a problemas que nadie puede resolver. Y luego, ataviados con túnicas, se pavonean con su propia confusión. La joya de la corona de su confusión, el teorema de la complejidad eterna. Durante 847 años, esta ecuación había sido el misterio más célebre de la galaxia. Todas las grandes civilizaciones lo habían intentado. Los Centauri, con sus matemáticas de 17 dimensiones. Los Krobiks, que literalmente desarrollaron lóbulos cerebrales adicionales específicamente para el razonamiento abstracto. Incluso la conciencia colectiva del sector 9, que era esencialmente 1.000.000 de mentes trabajando como una sola, se rindió tras 3 siglos de quebraderos de cabeza colectivos. El teorema en sí se exhibía en el gran salón de la investigación perpetua. Un edificio que parecía diseñado por un arquitecto pretencioso, y lo habían tomado como un desafío personal. Estructuras cristalinas flotantes, paredes que cambiaban de color, adoptando tonos indescriptibles. Y en el centro, proyectada en una gloria holográfica de 9 metros de altura, se encontraba la ecuación. El erudito Tromnox la trataba como otras especies trataban los artefactos religiosos. Era un baldrine, lo que significaba que parecía un contable muy serio, estirado hasta alcanzar los 7 metros de altura y con la piel del color de un anillo de humor en plena crisis de identidad. En ese momento, era de un púrpura intenso, lo que indicaba que estaba experimentando una profunda reverencia matemática, posiblemente, indigestión. Era difícil saberlo. Contemplen, anunció a los delegados reunidos. Su voz tenía ese efecto donde cada palabra parecía merecer su propio eco. La máxima expresión de la complejidad cósmica. Un problema tan profundo, tan infinitamente intrincado, que resolverlo sería vislumbrar la mente misma del universo. Los demás miembros del consejo asintieron solemnemente, con sus extremidades entrelazadas en gestos de profundo respeto. Nadie mencionó que llevaban 8 siglos y medio diciendo exactamente lo mismo y seguían sin tener ni idea de lo que hacían. La embajadora Rita Wells había recibido instrucciones detalladas sobre el protocolo galáctico. Respeto. Dignidad. Representar a la humanidad como una especie digna de unirse a la comunidad interestelar. Bajo ninguna circunstancia, permitir que nadie pensara que la Tierra estaba poblada por un puñado de primates despistados que acababan de descubrir los viajes a velocidad superlumínica improvisando un motor de curvatura. Lo que no le habían indicado era que debía llevar a su hija de 12 años a la ceremonia de orientación. Pero la escuela de Emily tenía esa semana libre. El exmarido de Rita estaba en una estación de investigación cerca de Júpiter, y el cuidado infantil para funciones diplomáticas intergalácticas no estaba precisamente contemplado en el manual. Así que allí estaban, en el gran salón de la investigación perpetua, rodeadas por las mentes matemáticas más prestigiosas de la galaxia, mientras Emily irradiaba el tipo de aburrimiento que solo una preadolescente obligada a asistir a un evento laboral de sus padres podría tener. «Mamá», susurró Emily, no lo suficientemente bajo. «¿Cuánto va a durar esto?» «SHH. Es importante. Ha pasado 1 hora y nadie ha dicho nada interesante». Rita sonrió con disculpa a un delegado Centauri cercano que había girado 3 de sus ojos en su dirección. El símbolo universal para controlar a la descendencia. Las otras especies alienígenas lo superaban en altura, literal y figurativamente. La delegación Krobix parecía haber evolucionado específicamente para mirar por encima del hombro a la gente. Todo ángulos elegantes y exoesqueletos cristalinos. Los baldrines se movían con una gracia deliberada que sugería que nunca habían experimentado nada tan indigno como tropezar con sus propios pies. Incluso los Yeltorans, con su aspecto gelatinoso, resumaban superioridad. Y luego estaban los humanos. Rita, con su mejor traje diplomático, aferrada a una carpeta con documentos de presentación. Emily,
en vaqueros y una sudadera con capucha que decía: pausé mi juego para estar aquí, comiendo algo llamado crujiente cósmico que había insistido en traer de la lanzadera porque la comida alienígena podría ser rara. El teorema de la complejidad eterna, continuó Tromnox, construyendo lo que era. Claramente, su parte favorita del discurso representaba la cúspide del logro intelectual. Para siquiera comprender su profundidad, se requieren décadas de estudio en matemáticas superiores, teoría cuántica de campos y cálculo transdimensional. Emily sacó su tableta y empezó a reproducir algo que emitía pequeños pitidos. Rita se inclinó y bajó el volumen. Su sonrisa, ahora tan forzada, parecía un arma. Emily, por favor, te escucho, dijo Emily con el tono de quien no prestaba atención en absoluto. Tromnox señaló dramáticamente la enorme pantalla holográfica. La ecuación parpadeaba y giraba, mostrando elegantes símbolos y una notación compleja que parecía plegarse sobre sí misma. Nos reunimos aquí no avergonzados por nuestra incapacidad para resolverla, sino para celebrar el misterio en sí. Creemos que algunas preguntas están destinadas a permanecer sin respuesta. Algunos enigmas existen para humillarnos, para recordarnos que el universo es vasto y nosotros somos pequeños. Los alienígenas reunidos murmuraron en señal de aprobación, un sonido parecido al de un carillón de viento muy pretencioso. Emily levantó la vista de su tableta, miró la ecuación durante aproximadamente 2 segundos y volvió a su juego. Rita sintió le estaba empezando a doler la cabeza por el estrés. Llevaban exactamente 90 minutos en la Sociedad Galáctica y ella ya estaba planeando su carta de renuncia. La ceremonia había entrado en lo que T.H.R. Knox llamaba la meditación de la humildad matemática, que al parecer consistía en permanecer en silencio mientras contemplaban la ecuación y se sentían apropiadamente ineptas al respecto. Rita estaba pensando cuánto faltaba para que pudieran irse educadamente. Emily estaba en el nivel 43 del juego que la tenía entretenida. Entonces, la tableta de Emily se apagó. La pantalla se puso negra con esa certeza que decía: olvidaste cargarme y ahora sufrirás. Emily suspiró, levantó la vista y, por primera vez, prestó atención a la gigantesca ecuación holográfica que flotaba frente a ella. Inclinó la cabeza, entrecerró los ojos y la miró desde otro ángulo. Dijo, demasiado alto para el reverente silencio. Varios ojos se giraron hacia ella. Rita la agarró del brazo con el gesto universal de madre para no me avergüences ahora. Pero Emily ya estaba de pie, señalando el holograma con una patata frita de su bolsa de snacks. Esa parte es igual que aquella, solo que invertida. Y esos símbolos se repiten básicamente en un patrón si te saltas uno de cada 3. El color de piel de Trumox cambió a un naranja escandalizado. Joven humana, esto es sagrado. Y toda esa sección básicamente funciona al revés desde el final, ¿verdad? Como si empezaras aquí en lugar de allá, es súper obvio. Emily se acercó a la pantalla, completamente ajena a la creciente tensión en la habitación. Trazó un camino a través de la ecuación con su chip, dejando leves rastros de polvo naranja en la proyección holográfica. Mira, es simétrico, más o menos. Tienes este efecto espejo, y una vez que resuelves esta parte del medio, el resto se completa solo. Rita había dejado de respirar cerca de ellas. Los alienígenas emitían sonidos que iban desde un chirrido confuso hasta lo que podría haber sido indignación. Emily, cariño, tal vez deberíamos. Es básicamente como un sudoku, continuó Emily, ahora totalmente decidida a explicar a pesar de las señas cada vez más desesperadas de su madre. Ya sabes, donde no puedes números repetidos. Es la misma idea, pero con cosas extradimensionales. Y estos símbolos son básicamente factores primos. Así que solo tienes que encontrar cuáles multiplicados dan este valor sin usar el mismo 2 veces. Murmuró otra patata pensativa. En realidad, se parece más a ese puzzle de Zelda donde tienes que girar los pilares en el orden correcto. El del templo del agua, que era más difícil que este.
La verdad es que Tromnox había pasado del naranja a un color que probablemente no tenía nombre en ningún idioma humano. Esto es, no puedes simplemente. 8 siglos de las mentes más brillantes de la galaxia. Ah, espera. Ya veo la parte trampa. Emily señaló una sección cerca del final. Emily, parece complicado, pero en realidad solo describe la solución de la parte superior con una notación diferente. Es como cuando un problema de palabras te da la respuesta, pero de forma engañosa. Así que, si sustituyes esto por aquello y llevas esto aquí, volvió a trazar el patrón. Sí, la respuesta es básicamente 17,3 elevado a 3, periódico, pero expresado, como toda esta secuencia. Se dio la vuelta, vio que todos la miraban fijamente y de repente recordó que se suponía que debía comportarse de la mejor manera. Perdón. ¿No debía tocar esa cosa sagrada de matemáticas? Rita se cubrió la cara con las manos. Esto era todo. El primer incidente diplomático de la humanidad. Los expulsarían de la comunidad galáctica antes incluso de tener sus pases de estacionamiento. Trnox hizo un ruido como de tetera, recuperando la conciencia e inmediatamente arrepintiéndose. Le temblaban las manos mientras le hacía un gesto a un técnico Krillix. Corre. Pasa su solución por la matriz de verificación. Jefe erudito, seguramente no necesitamos correr. La verificación. Los dedos cristalinos del técnico volaron sobre los controles holográficos. Los números se desbordaron por las pantallas auxiliares. Las pruebas matemáticas se materializaban y se disolvían. La ecuación misma parecía brillar, respondiendo al mapa mental de Emily a través de su complejidad. Entonces todas las pantallas del gran salón se pusieron verdes. Verificación completa. Solución confirmada. Teorema resuelto. Emily se animó. Oh, genial. Lo hice bien. ¿Me dan un premio o algo? Mamá dijo que habría bocadillos después. Tumbnok se sentó de repente, su piel cambiando de color sin corresponder a ninguna emoción conocida. En el pasillo, las mentes matemáticas más brillantes de la galaxia experimentaron lo que solo podía describirse como una crisis existencial colectiva. Rita miró a su hija, la solución verificada, a los eruditos alienígenas que se desmoronaban, y tomó nota mental de actualizar su currículum por si acaso. El sistema de verificación ejecutó la solución 3 veces más porque, al parecer, cuando el orgullo de toda tu civilización está en juego, necesitas estar muy seguro de que una niña de 12 años con polvo de patatas fritas en los dedos la acaba de destruir. Verde siempre. Un matemático Krillix llamado Telixar fue el primero en ceder. Su exoesqueleto hizo un sonido como de cristales rotos al apoyarse contra un pilar. Tengo 6 doctorados. He publicado 247 artículos sobre teoría dimensional abstracta. Una vez calculé la masa de un agujero negro usando solo una regla de cálculo, por despecho. Su voz subió una octava, y esta pequeña niña humana simplemente la miró y, es como un videojuego de templos de agua, dijo. Para ser justos, añadió Emily con amabilidad, el templo de agua es realmente difícil. La mayoría necesita ayuda. Tromnox ya ni siquiera era morado. Había pasado directamente a una especie de gris estático que sugería que su espectro emocional se había agotado por completo. Miraba la ecuación, luego a Emily, y luego de nuevo la ecuación, como si esperara que alguno de los dos admitiera que aquello era una elaborada broma. Explícate, dijo finalmente con voz ronca. Explícate cómo viste lo que nosotros no pudimos. Emily se encogió de hombros, lo que quizá fue el gesto más devastador de la historia galáctica. Es decir, es reconocimiento de patrones, ¿no? Mi cerebro lo hace automáticamente. Por ejemplo, tienes esta secuencia que se repite cada 7 iteraciones, y estas variables están ligadas en una relación de dependencia. Así que, una vez que resuelves una, las demás se resuelven en cascada. No es tan complicado. Un erudito geltoriano se derritió literalmente en un charco de desesperación. Su unidad traductora,
ahora sumergida en un charco de baba decepcionada, crujió. No es tan complicado. ¿Oíste? Decía, no es tan complicado. Pero las matrices dimensionales, protestó Baldrine débilmente. Los principios de incertidumbre cuántica incrustados en la notación. Las paradojas recursivas que se pliegan sobre sí mismas. Ah, sí, esas. Emily sacó una barrita de granola ligeramente aplastada del bolsillo de su sudadera. ¿Ves? Eso es lo que lo hace parecer aterrador, pero en realidad son solo pistas falsas. Como si quien diseñó este rompecabezas intentara distraerte con cosas de apariencia complicada, cuando la solución real es mucho más simple. Es una clásica táctica de distracción. Le dio un mordisco. Los videojuegos lo hacen todo el tiempo. La puerta que da miedo está abierta, y la puerta de aspecto normal es la trampa. Rita había pasado de la vergüenza a una especie de fascinación atónita. Su hija estaba resolviendo simultáneamente un antiguo misterio matemático y comparándolo con la teoría del diseño de juegos mientras comía bocadillos. Este era el peor o el mejor incidente diplomático de la historia de la humanidad, y ella realmente no podía decir cuál. Pero hicimos simulaciones cuánticas, dijo Telixar, con un tono que sugería que estaba de luto. Miles de millones de años proyecciones. Matrices computacionales de mente colmena. Sí, ese es el problema. Emily señaló con su barra de granola. Estabas pensando demasiado. A veces, cuando te quedas mirando algo fijamente durante mucho tiempo, dejas de ver lo que realmente hay y empiezas a ver lo que crees que debería haber. Como esas imágenes estereoscópicas. Si te esfuerzas demasiado, no puedes ver el delfín. No hay ningún delfín. Trumok susurró. Exacto. Bueno, quiero decir, en este caso, el delfín es la solución, y ustedes estaban tan ocupados intentando inventar nuevos tipos de ojos que se olvidaron de relajarse y simplemente mirarlo. Emily hizo una pausa. Esa metáfora se me fue un poco de las manos. Un delegado Centuri, que había permanecido en silencio hasta ahora, giró sus 7 pedúnculos oculares hacia Emily. ¿Cuánto tiempo te llevó resolverlo? Emily lo pensó. Unos 30 segundos. Tal vez un minuto. No lo cronometré. El Centuri emitió un sonido como el de un ordenador apagándose. Uno a uno, sus pedúnculos oculares se aflojaron. ¿Está bien? Preguntó Emily. Preguntó preocupada. Está experimentando lo que llamamos un colapso existencial en cascada, dijo Rita en voz baja. Al parecer, llevaba casada con un xenobiólogo el tiempo suficiente para haber aprendido algunas cosas. Creo que deberíamos irnos. Pero yo ayudé. ¿No? Emily parecía genuinamente confundida por la angustia de todos. ¿Acaso resolver problemas no es bueno? Parecen estar atascados con este. Trnox finalmente la miró directamente, su rostro adquiriendo un tono beige resignado. Hija de la Tierra, has logrado en minutos lo que nuestras mentes más brillantes no pudieron lograr en siglos. Has destrozado nuestra comprensión de nuestras propias limitaciones. Has vuelto obsoletos campos enteros de estudio académico. Hizo una pausa. ¿Cómo te hace sentir esto? Emily consideró la pregunta seriamente, sobre todo con hambre. Mamá, dijiste que habría bocadillos después, ¿verdad? En algún lugar del gran salón, otro matemático rompió a llorar. La noticia llegó a las redes galácticas aproximadamente 14 minutos después de la verificación, lo que aparentemente fue un nuevo récord de destrucción más rápida de credibilidad institucional en la historia. Rita observaba las transmisiones en su tableta mientras Emily terminaba su barrita de granola. Completamente ajena a que acababa de convertirse en la figura más controvertida en 3 docenas de sistemas estelares. Los titulares se desplazaban en varios idiomas alienígenas, traducidos automáticamente a un inglés cada vez más frenético. Teorema eterno resuelto por un niño humano en menos tiempo que un almuerzo normal. Prodigio matemático o casualidad cósmica. La galaxia exige respuestas.
8 siglos de investigación invalidados por un niño que pensó que era un juego. Esto último venía acompañado de imágenes de video de THR Knox intentando explicar lo sucedido a un equipo de noticias mientras su piel parpadeaba entre colores como un semáforo averiado. No lo estaba llevando bien. Pero el verdadero caos comenzó cuando otras civilizaciones se involucraron. La dirección científica Krillix publicó un comunicado de 17 páginas declarando que el sistema de verificación debía tener fallos y exigiendo una revisión independiente. El colectivo Centuri presentó una queja formal sugiriendo que los humanos podrían estar usando algún tipo de trampa telepática, lo cual era irónico viniendo de una especie que literalmente compartía una conciencia colectiva. 3 instituciones académicas distintas anunciaron el cierre total de sus departamentos de matemáticas porque, al parecer, si un niño humano puede hacerlo, ¿qué sentido tiene todo esto? Las teorías conspirativas eran las favoritas de Rita. Un grupo marginal de académicos de Baldine ya había publicado un manifiesto afirmando que los humanos eran en realidad una antigua raza precursora que había poblado la galaxia con vida y luego había regresado a una forma incipiente a propósito. Y que Emily resolviera el teorema era prueba de que nuestras habilidades divinas latentes estaban despertando. Emily, la potencial diosa latente en cuestión, estaba intentando ser otra Emily. Conectate al Wi-Fi de la estación. Mamá, ¿cuál es la contraseña? Emily, cariño, te das cuenta de que has provocado un incidente intergaláctico, ¿verdad? Les ayudé a resolver su problema de matemáticas. ¿Qué tiene de malo? Emily parecía genuinamente desconcertada, lo que de alguna manera lo empeoraba todo. El comunicador de Rita vibró, luego volvió a vibrar. Y finalmente se cayó de la mesa por la enorme cantidad de mensajes entrantes. 7 universidades diferentes querían ofrecerle a Emily becas académicas completas, sin importar que tuviera 12 años y aún sacara notas bajas en historia de la Tierra. El colectivo de investigación de Acroic quería estudiar sus procesos cognitivos, lo que sonaba. Era como una disección, incómoda. Y alguien de una especie desconocida para Rita quería contratarla como consultora de complejidad por una suma exorbitante. Embajador Wells. Un ayudante geltoriano de aspecto nervioso se acercó a ellos. El consejo solicita su presencia. Los acompañaron a una cámara más pequeña donde Tromnox, aún con la compostura que le quedaba, permanecía sentado. Varios miembros del consejo estaban allí, con un aspecto que parecía haber envejecido 100 años en la última hora. Telixar estaba en un rincón, meciéndose y murmurando sobre templos de agua. Joven Emily, comenzó Tromnox, con un tono malva resignado. Tenemos una pregunta. Una pregunta muy importante, dijo Emily con cautela. De acuerdo, respondió. El teorema de la complejidad eterna fue nuestro problema sin resolver más célebre. Pero no es el único. Hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica que mostraba lo que parecía una base de datos. Cientos de entradas, quizá miles. Tenemos un archivo. Siglos de ecuaciones, demostraciones, acertijos y paradojas que han desconcertado a las mentes más brillantes de la galaxia. Emily se inclinó hacia adelante, interesada ahora, de una forma que no lo había estado durante la ceremonia. Necesitamos saberlo, continuó Tromnox, y su voz había perdido toda su pomposidad y había adquirido un matiz que podría haber sido verdadero temor. ¿Es especial el teorema o puedes resolverlo? No pudo terminar la frase. ¿Puedo resolver los demás también? Preguntó Emily. Miró la base de datos, desplazándose por las entradas con genuina curiosidad. Es decir, podría intentarlo. ¿Quieren que lo haga? Los miembros del consejo intercambiaron miradas que transmitían el equivalente a conversaciones enteras de pavor académico. Depende, dijo la anciana de Aquix, que había permanecido en silencio hasta ahora. Dijo, si pueden resolverlos. Si estos misterios que han definido nuestras búsquedas intelectuales durante generaciones resultan ser simples rompecabezas de patrones para su especie. Hizo una pausa. ¿Qué dice eso de nosotros?
Emily lo pensó con una seriedad que sugería que comprendía la importancia de la pregunta. Creo que simplemente significa que diferentes cerebros son buenos en diferentes cosas. Apuesto a que ustedes pueden hacer cosas que me parecen imposibles. Esto es solo algo en lo que mi cerebro resulta ser bueno. Fue posiblemente lo más diplomático que se dijo en todo el encuentro, lo cual era irónico considerando que ella era la niña de 12 años y no la embajadora. El color de Tromnox cambió a algo que podría haber sido un respeto a regañadientes o quizás náuseas. Muy bien, si están dispuestas, nos gustaría mostrarles un problema más, solo uno, para entender si lo de hoy fue una anomalía o si necesitamos reconsiderar fundamentalmente nuestro lugar en la jerarquía intelectual de la galaxia. Claro, dijo Emily, sacando su tableta recargada. Pero después de esto, ¿podemos comer algo, por favor? Me muero de hambre. Rita apretó el hombro de su hija, con una mezcla de orgullo y terror. Habían venido para integrarse a la comunidad galáctica en pie de igualdad. Al parecer, iban a terminar siendo la especie que, sin querer, la humillara. El vuelo de regreso a la Tierra debía durar 3 horas. Rita redactaría informes de incidentes y Emily dormiría la mona después de lo que había sido, diplomáticamente hablando, el día más agotador en la historia de las relaciones humano-extraterrestres. En cambio, Emily había pedido algo que hacer durante el viaje. El Consejo Galáctico, en lo que Rita solo podía describir como una mezcla de masoquismo y curiosidad morbosa, había cargado 17 de sus problemas sin resolver más legendarios en una tableta y se la había enviado, probablemente esperando que Emily pasara semanas con ellos, si es que lograba resolverlos. Rita miró a su hija, que estaba acurrucada en su asiento con la tableta, un zumo y la expresión de alguien que hace un crucigrama un domingo tranquilo. ¡Qué ingenioso!, murmuró Emily, pasando rápidamente uno de los problemas. Escondieron la solución en el espacio negativo. Clásico. A Rita le tembló un ojo. Emily, por favor, dime que no. Este trata sobre cascadas de probabilidad en espuma cuántica. Pero en realidad solo pregunta sobre lanzamientos de monedas si las monedas existen en múltiples dimensiones a la vez. Emily anotó algunas notas. Listo. Siguiente, Emily. Oh, vaya. Este sí que es complicado. Tiene algo. Inclinó la cabeza, masticando una pajita. Espera. No, ya lo veo. Tienes que abordarlo de atrás hacia adelante y de lado al mismo tiempo, como ese nivel de Portal 2. Vale, listo. Rita observó cómo su hija resolvía con aparente facilidad 8 siglos de desafíos intelectuales alienígenas acumulados, como si fueran páginas de actividades de una revista infantil. Probablemente debería detenerla. Esto iba a provocar otro incidente, quizá varios. Por otro lado, Rita estaba realmente cansada y la humanidad, al parecer, ya había cruzado el puente de la confianza académica alienígena, accidentalmente devastador. Así que, ¿qué importaba un poco más de devastación entre especies? Mamá, ¿qué es un bucle de paradoja no euclidiana? No tengo ni idea, cariño. Vale. Bueno, básicamente es una cinta de Mobius con pasos adicionales. Entendido. Para cuando se acercaron a la órbita de la Tierra, Emily había resuelto 14 de los 17 problemas y se había aburrido con el 15. Este no es realmente irresoluble. Simplemente está mal redactado y calificó los 2 restantes como acertijos bastante decentes. 7 sobre 10. Se lo recomendaría a un amigo. También había añadido sus propias notas a cada solución. Comentarios útiles como: esto sería más difícil si añadieras presión de tiempo y consideraras añadir un sistema de combinaciones para múltiples respuestas correctas y para el propio teorema de la complejidad eterna. Una reseña que probablemente pasaría a la historia. Rita consultaba Reddit por encima del hombro de Emily. 3 estrellas. Me hizo pensar, lo cual fue bueno. Pero sin modo contrarreloj, sin ajustes de dificultad, y la recompensa por resolverlo era simplemente ver a los adultos desmoronarse. Podría ser más rejugable. También necesita mejores aperitivos.
Calificaste el mayor logro matemático de la galaxia con 3 estrellas. Estuvo bien, dijo Emily completamente seria. Pero no fue divertido. Los buenos rompecabezas deberían ser divertidos. Rita se echó a reír. No pudo evitarlo. Lo absurdo del día, el caos absoluto que su hija había desatado con tan solo reconocimiento de patrones y una total indiferencia hacia las normas sociales. El hecho de que la primera gran contribución de la humanidad a la civilización galáctica aparentemente estuviera humillando a todas las demás especies respecto a su propia inteligencia. Era demasiado. ¿Qué? Preguntó Emily, sonriendo porque su madre se reía, aunque claramente no había entendido el chiste. Nada, cariño. Solo resuelves problemas que han desconcertado a la galaxia durante siglos y los calificas como si fueran videojuegos en una página de reseñas. Es decir, sí, básicamente eso son. Los rompecabezas son rompecabezas. Emily se estiró y bostezó. ¿Podemos parar a comer hamburguesas de camino a casa? Necesito comida de verdad. El comunicador de Rita ya se iluminaba con mensajes de la Tierra. La noticia había llegado. La reputación de la humanidad había cambiado, de ser una nueva especie que intentaba integrarse a ser solucionadores de rompecabezas terriblemente competentes que consideraban nuestros problemas imposibles un simple entretenimiento. Habría debates, comités. Probablemente alguien querría estudiar a Emily, aunque Rita libraría esa batalla cuando llegara el momento. Por ahora, solo respondió con un mensaje: misión cumplida. Integración en la comunidad galáctica completada. Incidente. Menor relacionado con la resolución de lo irresoluble. Ya lo explicaremos. Llevamos hamburguesas. Emily ya se había dormido, con la tableta aún en el regazo, mostrando su despreocupada deconstrucción de la academia alienígena con la misma atención y cuidado que un niño terminando los deberes en el autobús. La galaxia se adaptarían. Con el tiempo, se darían cuenta de que los humanos no eran dioses, ni precursores ancestrales, ni tramposos. Entenderían que, a veces, una perspectiva nueva y una mente diferente bastaban para ver lo que otros no podían. O seguirían sumidos en crisis existenciales al respecto. En cualquier caso, la humanidad formaba parte oficialmente de la comunidad galáctica. Y en algún lugar de la estación del Consejo Galáctico, Tromnox contemplaba la reseña de 3 estrellas de Emily y reconsideraba seriamente cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. Su piel había adquirido un tono de resignación, una resignación que, según él, probablemente se convertiría en algo permanente.